Estamos agradecidos por el Señor, hermanos, que nos concede ya estar en la hora 4 de nuestra materia Epístolas Paulinas del Instituto Local. En este caso tenemos una tarea, recuerden, son sencillas, de una página nada más, y la tarea es: enliste los problemas descritos en la primera carta a los Corintios. Entonces usted busca la carta a los Corintios y ve cuál problema había, ¿no? Asuntos de doctrina, asuntos de conducta. Lo que Pablo tuvo que enfrentar en esa iglesia siempre pues era como algo de conflictos, ¿no? Y esos conflictos finalmente nos enseñan, porque en la iglesia también sigue habiendo esos mismos problemas. Por eso el título de estos 8 capítulos es Corrección a la iglesia. Primera a los Corintios 1 al 8. Y empezamos con el capítulo 1, que es una salutación. Dice Pablo y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerda que Pablo en todas sus cartas iniciaba de una manera muy formal. Se llama un formato epistolar, o sea, de carta formal. Hace un saludo, luego presenta a algunas personas, algunos temas de doctrina, y al final se despide, también diciendo que bueno, pues haya bendición para los que se les dirige la carta. Es interesante que es la única carta en la que menciona a Sóstenes, porque hay ocasiones en que se menciona a Timoteo, Tito, a otros, incluso Lucas, ¿no? Y en ese caso dice el hermano Sóstenes. Entonces es un colaborador con Pablo, y aprendemos una cosa importante: Dios puede usar a muchas personas, no es de una persona nada más o dos. Las personas que se disponen finalmente son siervos de Dios, y en este caso Pablo habla de problemas a la iglesia en Corinto y la escribe con el hermano Sóstenes, alguien que estaba en autoridad o estaba como parte del ministerio. Luego, capítulo 1, 4 al 9 dice: acción de gracias por los dones espirituales. Pablo da gracias por la gracia dada a los corintios, enriquecidos en palabra y en ciencia. El testimonio de Cristo confirmado en ellos, nada les falta en ningún don. El Señor los confirmará para que sean irreprensibles. Es interesante que, aunque va a corregir a la iglesia, empieza con una acción de gracias. O sea, no siempre es atacar un problema o las situaciones difíciles, sino siempre con amabilidad, ¿no? Siempre con amor, siempre con una actitud pues que dé lugar a una cierta paz con esa iglesia, y reconoce que tienen muchos dones espirituales. A la iglesia de Corinto se reconoce como la iglesia llena del Espíritu Santo, pero muy desordenada. Esas dos situaciones, ¿no? O sea, lo bueno es la llenura del Espíritu Santo, está muy bien, pero tenía muchos desórdenes, y eso nos enseña que a veces las iglesias, incluso el día de hoy, son así: muchos dones del Espíritu Santo, muchos milagros y cosas, pero a veces hay algunos desórdenes, y en esta carta se tratará de corregir esos desórdenes. Dice que son enriquecidos en palabra, o sea, tienen la palabra de Dios, tienen mucho de la palabra de Dios, dice, y en ciencia. O sea, conocen la palabra a fondo, y eso está muy bien, ¿no? Dice que la palabra de Cristo fue confirmada en ellos. O sea, es una iglesia a la que se le predicó el Evangelio y nada les falta en ningún don. En esta carta se dice que hay 9 dones del Espíritu Santo. ¿Recuerda usted? Ahí habla de eso, ¿no? 2 dones del Espíritu Santo son 9, 3 para hablar, 3 para actuar y 3 para saber de manera sobrenatural. Entonces se da en la iglesia lo mismo: los milagros y pues muchas situaciones de palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Hay dones del Espíritu Santo, pero hay que tener un orden. No nada más basta con tener los dones, que está bien, sino hay que tener un orden. Luego dice algo muy importante: está Cristo dividido, capítulo 1, 10 al 17. Hay una situación que se da mucho en la iglesia, hermanos, que es el cierto favoritismo a algunas personas. En este caso dice que algunas personas decían ser directamente de Cristo. O sea, decían: yo le pertenezco a Cristo. Cristo me salvó, yo soy de Cristo, como algo muy superior. Pero otros decían: yo le pertenezco a Pablo, porque Pablo era como un misionero así muy destacado, ¿no? Entonces decían: bueno, yo soy de Pablo. Y luego otros que se identificaban con el apóstol, pero dicen: yo soy de Cefas. O sea, yo soy de Pedro el apóstol, como así muy antiguo, ¿no? De mucha autoridad en Jerusalén. Y luego otros todavía le decían: yo soy de Apolos. Y allí en el libro de los Hechos aparece Apolos. Dice que era un hombre de Alejandría, la capital del norte de África, y era intelectual, tenía mucha capacidad de hablar, porque dice que era poderoso en palabras. Entonces Dios pone diferentes personas, pero no debe de haber ese tipo de cosas de cierto favoritismo.
De que digamos, bueno, es que yo soy de tal persona. Me gusta más cómo predica, cómo enseña las misiones o el trabajo, la música o lo que sea, y tengo mucho favoritismo con esa persona. Y entonces Pablo le dice, es que Cristo no está dividido. No está bien que unos digan yo soy de Pablo o de Cristo o de Cefas o de Apolos. Todos digamos que somos de Cristo. Y ahí hay una cosa muy importante aplicada a la iglesia, porque incluso en la actualidad hay personas que cuando está la persona que les gusta cómo predica o enseña vienen, pero cuando predica otro no vienen. De hecho, saben que hay quienes no van a la iglesia, no van a venir los hermanos pastores o alguien, no vamos, nos vemos la próxima semana. O sea, eso no está correcto, porque no está la persona, el pastor o el misionero o un músico, pero está Cristo. Lo importante es que venimos siempre con un plan de Dios. Fíjese que Dios tiene un plan para nosotros como iglesia. No es nada más de vez en cuando o cuando nos guste la persona que está dirigiendo la situación. Siempre Dios tiene un plan. Y si usted no lo cree, a veces cuando los que más necesitamos una doctrina, se da la doctrina, no vienen. Ese día se les ocurre 1000 cosas y no vienen. Recuerda que todos podemos faltar a la iglesia, todos tenemos algún asunto importante, familiar, muy de vez en cuando, pero los que faltan muy seguido, hermano, ya no están en el plan. Y a veces llegan a decir, hermano, ¿por qué no hablan de este tema? Pues ya se habló, pero el día que se habló usted no vino. No decimos eso, ¿no? Pero sucedió. Entonces es importante que nosotros estemos no divididos y esté quien esté predicando, enseñando en la alabanza o en lo que sea, nosotros nos gocemos en el Señor y apoyemos, porque no siempre es a nuestro gusto. Definitivamente sé que nos gusta más cualquier ministerio, pero dice Pablo, no hagan esto porque es como dividir al cuerpo de Cristo. Entonces yo vengo, predique quien predique, enseñe quien enseñe, esté en la alabanza quien esté, yo vengo a estar en las cosas de Dios. Luego dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios, capítulo 1 del 18 al 31. Dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. El Señor destruye la sabiduría de los sabios. Dios enloqueció la sabiduría del mundo, salvó a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Predicamos a Cristo crucificado. Para los llamados Cristo, poder y sabiduría de Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Este es el mensaje de Pablo. O sea, ¿de qué habla la iglesia cristiana? Pues de Cristo. Porque hay muchos grupos que se llaman cristianos y hablan de muchas cosas. Autoayudas y otro tipo de cosas, incluso doctrinas totalmente fuera de la Biblia y dicen que son de Cristo. Entonces nosotros, ¿a quién predicamos? A Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo crucificado? Porque crucificado es que nos dio la salvación. No es nada bonita la cruz. Hay sangre, hay golpes, hay humillación, hay vergüenza, y en la cruz Jesús nos salvó. Entonces Pablo dice, yo siempre predico a Cristo crucificado. Porque hay muchas personas a las que les gusta más lo bonito, les gusta más hablar de éxito o hablar de algunos logros y cosas muy, muy atractivas, parecen bonitas, pero no están hablando de Cristo. No que Cristo no tenga esas cosas, pero cuando Cristo crucificado se predica, hablamos del sacrificio del Hijo de Dios para darnos salvación. Entonces, como se sacrificó para nuestra salvación, predicamos la salvación. La gente necesita recibir a Cristo como su Salvador. Porque incluso hay personas que a veces son famosas porque son carismáticas o tienen iglesias muy grandes o lo que sea, y entonces la gente busca eso. Me gusta un ambiente así bonito donde haya incluso luz y sonido, ¿no? No está mal, la luz y el sonido, pero no es lo principal. Lo principal es Cristo, que estamos predicando lo crucificado. Luego dice, la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sabe que la cruz es locura porque no agrada? O sea, es locura porque a la gente no le gusta la cruz. Hasta que llegamos a Cristo, hasta que somos cristianos firmes, entendemos la cruz, que es negación, que es disciplina, que es compromiso, muchas cosas la cruz. Pero cuando no aprendemos eso, a muchas personas no les gusta eso. Por eso incluso dicen, no hables de Jesús y de la cruz, habla de cosas bonitas. Dinos así autoayuda, ¿no? Tú lo puedes lograr, el campeón que hay en ti. Hay una iglesia que tiene ese eslogan, el campeón que hay en ti. Y es una iglesia numerosísima, ¿no? Pero no es lo importante el campeón que hay en ti. Lo importante es Cristo. Cristo en ti, ¿no? Entonces hay que corregirnos como iglesia en muchas cosas, pero sí decía ahí, Cristo es locura a los que se pierden. Y luego habla de los judíos, porque recuerde que Pablo fue atacado por los judíos en cuanto predicó a las naciones gentiles, lo atacaron. Y decían, Pablo ya no es judío, está violentando la ley, no es correcto Pablo, e incluso lo llevaron a la muerte. Fueron judíos los que atacaron a Pablo, no fueron los romanos. Los romanos ejecutaron la sentencia, pero fue instigado por los judíos. O sea, hay gente muy religiosa que no está en las cosas de Dios.
Por eso decíamos, no es judío porque nació en ese país o porque se dice judío, sino que de veras tenga a Jesús en su corazón. Y esas personas dicen, a ellos les es locura la cruz, porque niegan a Jesús hasta el día de hoy, ¿no? Si Jesús no es el Hijo de Dios, es un falso profeta, ¿no? O un buen profeta nada más, pero no nada más que eso. Entonces se está negando la cruz. Y luego dice, y los griegos buscan sabiduría. Recordemos el contexto. La palabra se escribió hace 2000 años a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia en las naciones, en este caso en Corinto, en las islas de Grecia, pero tenían un contexto cultural. O sea, para ellos ser griego era lo máximo. ¿Se acuerda de Alejandro Magno? Entonces, bueno, pues un emperador, ¿no? Muy joven, y para ellos es un gran modelo de guerrero, así atractivo, millonario, que conquistó en poco tiempo, desde un lugar tan pequeñito como es Grecia, conquistó el mundo conocido. Entonces lo veían como un gran modelo de éxito. Pero igual con ese éxito venía la filosofía. Recuerde que los grandes filósofos griegos son ateos totalmente. Lo que aportaron o no aportaron, bueno o malo, está bien, pero ellos son ateos. No hay nada de Dios en sus corazones, ¿no? Ni van a hablar de Dios, por supuesto. Pero a ellos les encantaba decir, yo soy de Aristóteles, o Platón, o Sócrates, yo soy de tal filósofo. Hay muchos filósofos. Pero entonces esa idea de identificarse con filósofos los desviaba de Cristo. Incluso Alejandría en el siglo II después de Cristo se desvió en el norte de África porque decían, nos gusta más lo griego, el idioma griego, las ideas griegas que la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, a los griegos les es tropezadero. En ese contexto, los griegos eran como los intelectuales, porque nosotros los griegos hoy no tienen mucha importancia, ¿no? De hecho, nada más es turístico. Grecia, ¿no? Tiene mucha historia, pero no tiene poder económico ni político. Pero en ese momento sí. Por eso dice Pablo, entonces no se dejen llevar por la filosofía en boga. Hoy tenemos muchas filosofías. El hedonismo promueve el placer a cualquier costo. Con que te guste, con que te complazca, que a ti te guste. Y hay mucha gente, incluso cristiana, se siente así. No es bíblico, pero me gusta. ¿Ya? O yo me siento muy a gusto con esto, o tal persona que dijo tal palabra o que tiene alguna práctica. Tengamos discernimiento con nuestros actuales filósofos, porque no siempre lo que la filosofía dice es verdad. Por eso, como dicen, búsqueda de la sabiduría, ¿no? Fileos, Sofía. Pero no siempre tienen verdad, porque no tienen a Dios en su corazón. Entonces, cuando el hombre busca las cosas, tiene errores y tiene aciertos. Entonces, hay que buscar los aciertos y más bien buscar la palabra de Dios para predicarles. Pero hay muchísima gente que se siente muy moderna, ¿no? O muy contemporánea porque está viendo a una persona con una filosofía totalmente ajena a las cosas de Dios. Entonces, otra vez, Cristo crucificado, que es negación, muerte, salvación, no es agradable, necesitan recibir a Jesús en su corazón. Y luego dice, sin embargo, aunque los judíos les es tropezadero, Jesús, y a los griegos les es locura, a los creyentes es la bendición. Porque los creyentes estamos cimentados en Cristo. Dice, para los creyentes poder y sabiduría de Dios. O sea, qué diferente, ¿no? Para un creyente es poder y sabiduría. Poder es dunamis, un poder de lo que viene de la palabra dinamita, ¿no? Es explosivo. El poder de Dios está en Cristo, no en la filosofía, ni en la modernidad, ni en las filosofías externas, no, estamos en Cristo. Dice poder y sabiduría de Dios, o sea, está el poder, pero tiene que estar acompañado de sabiduría. Porque poder sin sabiduría pues, lleva muchas cosas que no están correctas, ¿no? O una sabiduría sin poder tampoco. Necesitamos poder y sabiduría. Y luego dice ahí, bueno, Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Aquí hay una cosa muy importante. Todos tenemos una lucha con la soberbia. Porque pensamos que por inteligentes o la apariencia que tengamos o las cosas que logremos en lo académico o cualquier cosa es lo más importante antes que Cristo. ¿Y sabe qué? No. Puede dar riqueza, fama, capacidades que Dios nos concede a todos, pero no nos hace más especiales. El que nos hace especiales es Jesús. Sin embargo, ahí dice Pablo, entonces, ustedes no se sientan como muy especiales, porque en verdad somos especiales por la gracia de Jesús o por la sangre de Jesús. Pero si no tenemos a Cristo, hermano, no hay que andar presumiendo otras cosas. Porque hay muchas personas, incluso en Cristo, que les encanta presumir. Es que yo fui a tal universidad, yo tengo un logro económico. No está mal eso, pero no es lo más importante. No es lo más importante y aparte nos desvía muchas veces de las cosas de Dios. Por eso cuando nos den algo así que sea como que nos halagan, le damos la gloria ¿a quién? A Dios. Porque hay gente a la que le encanta que la halaguen.
y que le digan algo bonito y viven de eso, ¿no? Entonces no está mal que nos digan algo bonito, pero no todos los días, ni siempre tiene que ser. Y aparte, si no me dicen nada bonito, de todos modos sigo sirviendo. Porque hay quienes si no le dicen algo bonito, como que se siente, ¿no? Conoce gente que como que se corta, ay, no me dijeron que les gustó, nadie me felicitó, no me pusieron likes, bueno, que no le pongan nada. La cosa es que nosotros estamos proclamando a Jesús. Luego el siguiente tema, 2:1 al 5, proclamando a Cristo crucificado. Fíjese cómo Pablo insiste en Cristo crucificado. Dice, creemos en Cristo crucificado. Para los creyentes, poder y sabiduría de Dios. Y es lo que proclamamos. O sea, ¿qué tenemos que predicar? A Cristo crucificado. Cada que predicamos, que evangelizamos, la reunión que hagamos, hay que hablar de Cristo. Porque hay ciertos sectores, incluso cristianos, entre comillas, que no hablan de Cristo. Y tampoco de la cruz. Se habla de modernidad, hay preparación. No está mal la preparación tampoco, pero no es lo más importante. Estamos predicando a Cristo crucificado. Si usted se fija que incluso en alguna ponencia o tema o alguna alabanza ni siquiera se menciona a Cristo, pues cuidado, ¿no? Porque hay cosas muy atrayentes a nuestra carne, pero no hablan de Cristo. Entonces siempre tenemos que decir, yo predico a Cristo crucificado. ¿Qué predicas? Al Salvador, al que murió en la cruz, al que se negó a sí, al que sufrió, al que sangró. Voy a predicarlo a Él. Y no importa que no sea popular, porque igual a mucha gente en el mundo no le gusta el mensaje cristiano. Le gusta lo moderno, lo que sea así como muy, pues halagüeño, ¿no? Lo que provoca halagos. Pero Jesús no es esto. Dice que Jesús es crucificado, estuvo con temor y temblor Pablo. Algo muy importante, para servir a Dios hay que hacerlo con temor y temblor. Porque ciertamente hay algunas capacidades desarrolladas que tenemos por el tiempo en el ministerio o dones que Dios nos da, y esas habilidades a veces nos hacen estar un poco como presuntuosos, ¿no? Qué bueno que tengo esta habilidad, qué bien que tengo estos dones. Hermano, los dones son de Dios y para Dios, pero lo importante siempre es que se los demos como un tributo a las cosas de Dios, porque muchas veces no estamos ya proclamando a Cristo, sino a nosotros mismos. No sé si ustedes han visto algunos eventos donde se habla mucho de la persona y muy poquito de Cristo. Así con letras grandes, ¿no? El gran evangelista, la gran misionera, no sé qué, no está mal. Pero ni siquiera hablan de Jesús o al final ahí proclama el mensaje de Cristo. O sea, la palabra en letras grandes tiene que ser Cristo, no nosotros. Y siempre Cristo Salvador o Cristo está para resucitado, ¿no? Como dice aquí, a Jesús crucificado. No, dice otro tipo de mensajes. Entonces es muy importante que nosotros no prediquemos otra cosa, sino a Cristo crucificado. Si predico a Cristo, estoy haciéndolo bien. Es a lo que yo soy llamado. Incluso si predico otras cosas, pues no está correcto, ¿no? Y luego dice que tenía demostración del Espíritu. Un apóstol tenía miedo de predicar la palabra de Dios. Porque a veces otra vez por habilidades como que ya perdemos como el compromiso de exponer. Y hay quienes nada más se basan en su experiencia, ¿no? O sus testimonios. Por eso aquí casi nunca hablamos de testimonios. El testimonio no es predicación. El testimonio puede ser edificante al final del culto, pero no es parte de la predicación. Incluso hay quienes dicen, voy a dar mi testimonio, requiere 2 horas. ¿Cuánto? Ay, hermano, pues qué idea, ¿no? O sea, no es importante el yo, y yo hice, y yo. No. Háblame de Jesús. De hecho, cuando predicamos la palabra se cumple todo. Predicamos a Cristo crucificado, o los que tienen el don de cantar o tocar instrumentos, es para Dios, eso es muy lindo, pero quienes buscan mucho la vanagloria, hermano, a la larga tienen muchos estorbos, porque no están predicando a Cristo crucificado, ¿no? Dice ahí, el poder de Dios es este, y Pablo dice, yo les prediqué a Cristo y yo tuve temor y temblor, o sea, tuve miedo de predicar, porque es de vida eterna o muerte eterna, si predico la salvación o no, determina mucho en el alma de las personas. Entonces, hermanos, estamos trabajando con las almas de la gente. No es cualquier cosa. Porque hay quienes les encantan, ¿no? Los números, las multitudes, los logros. Es muy mundano. De hecho, es hasta carnal. Porque es como mucho a mi gusto las cosas, ¿no? Pero realmente no lo hago a mi gusto. Lo hago según Dios quiera que lo haga. Predico a Jesús y tengo mucho miedo de equivocarme. Tengo mucho miedo de no tener el testimonio. Tengo mucho miedo de fallar en lo que estoy haciendo. No que tengamos inseguridad, pero sí que lo hagamos con un compromiso. Porque hay personas que ya son profesionales, ¿sabe? Hay profesionales de los púlpitos, profesionales de la música, en muchos lugares, muy preparados, pero casi no hablan de Jesús. Entonces siempre decimos, bueno, yo tengo que predicar con temor y temblor. Cada que predico a Jesús, tengo temor y temblor.
A lo mejor me equivoco, algo está mal, no me preparé bien y no estoy bien preparado. Por eso es muy importante prepararnos en las cosas de Dios. Pero tenemos entonces que con temor y temblor hacemos las cosas. Nunca me siento suficiente, porque nadie es suficiente. Siempre con temor y temblor, siempre con el compromiso de hacerlo y para dejar que la gente reciba a Jesús. Es importantísimo. Predicamos de Jesús. Luego viene la revelación por el Espíritu de Dios, capítulo 2, del 6 al 16. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, la cual Dios predestinó antes de los siglos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está citando literalmente Isaías 64:4. Y luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El espiritual juzga todas las cosas. Tenemos la mente de Cristo. La revelación es que Dios se da a conocer. Recuerde, la palabra apocalipsis, ¿qué significa? Revelación. No miedos ni cosas así espantosas. Apocalipsis en griego es revelación. Es como abrir un velo para dar a conocer algo que la gente no ve. Si tuviéramos un velo en un lugar y la gente no sabe qué hay, pues no sabe. De hecho, se dice, ¿qué crees que hay detrás? Pues cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Pero cuando abren el velo, ya vi. Hay un auditorio, hay un evento, una reunión, lo que sea. Eso es revelación. Entonces dice aquí que tenemos revelación por el Espíritu de Dios. O sea, Dios reveló la palabra, el Espíritu reveló la palabra, inspiró la palabra y nos las ha dado a conocer a nosotros. ¿Para qué? Para que lo demos a conocer. Entonces nosotros tenemos la revelación que es la palabra de Dios. Por eso las religiones falsas tienen muchas cosas, ¿no? Que a la gente le parecen atrayentes, pero nosotros no hablamos de cosas atrayentes. Hablamos de la revelación de Dios. ¿Quieren saber lo que Dios dice? Pues aquí está. Génesis, ¿no? Moisés, revelación impresionante del principio. Los profetas, ¿no? Estar consagrado a Dios, la historia de Israel, la falla de Israel y la gracia de Dios. La iglesia, bueno, Dios bendice, nos manda a Jesús y tenemos la bendición de ser parte con esto. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué tan maduro es usted? ¿O qué tan madura? No le voy a preguntar, nada más le voy a decir. Porque el inmaduro, pues no ha alcanzado el nivel que debía de tener de capacidad espiritual o conocimiento o interés por los demás o superar problemas. Es muy inmaduro. Pero el maduro tiene un enfoque basado en las cosas de Dios. O sea, yo puedo soportar porque tengo una madurez. Ya tengo las cosas de Dios. Pablo habla mucho de eso, ¿no? Dice, bueno, debiendo ya ser de alimento sólido, les tengo que dar leche. Como la mamá, ¿no? Que le da al bebé leche. O sea, no es posible la inmadurez, pero es muy común. Hay mucha gente muy inmadura en las cosas de Dios. Que no aguanta nada, que nada le gusta, que, bueno, tiene muchos problemas, ¿no? De hecho, un inmaduro siempre es muy conflictivo. ¿Sabe que la gente madura maneja las cosas? El conflicto lo manejo. Que no me maneje a mí el conflicto. Yo manejo, no me gusta o pasó algo, pero lo hago con la sabiduría de Dios. Dice aquí entonces, hablamos madurez entre los que la han alcanzado. Entonces que cada uno oremos y digamos, Señor, yo quiero alcanzar la madurez que tú quieres. El grado de madurez por mi edad o por los ministerios o por el tiempo que tengo en el Evangelio, ¿cuál es ese grado? Porque si no estoy en ese nivel, empiezo con muchas inmadureces. Y esa inmadurez siempre se va a notar, ¿no? Dice ahí, bueno, tenemos la sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez, la cual Dios la predestinó. Mire, la palabra proorizo, predestinación, genera mucho conflicto en las iglesias. Porque algunos piensan que Dios incluso decide quiénes son los salvos y quiénes no. Lo cual es totalmente falso, ¿no? Y bueno, incluso habla de que los salvos no pierden nunca la salvación, lo cual también es falso. Dios da la salvación y es preciosa, pero nosotros tenemos un compromiso, ¿no? Por eso dice, ustedes tienen que guardarse, estar, esforzarse. Esfuérzate en la gracia. Fíjese qué interesante, ¿no? Esfuérzate es voz activa tú, no Dios tú. Porque todo a veces le queremos dejar a Dios. Es que Dios haga las cosas. Dios hace sus cosas y otras cosas las hago yo. Ahí está el equilibrio, ¿no? Yo tengo que esforzarme y crecer, madurar, superar las situaciones. Y entonces dice, la revelación vino a nosotros y nos transformó. Gracias a Dios por esa revelación. Dice, sin embargo, esto el mundo no lo conoce. El mundo tiene mucha intelectualidad, tiene muchos logros, hoy tiene mucha tecnología, pero fuera de eso no tiene nada. No tienen a Dios. Por eso es importante que nosotros prediquemos las cosas de Dios. Dice, Dios nos reveló a nosotros esas cosas. ¿Cuáles? La salvación en Cristo.
La bendición, la santidad, el compromiso, las cosas que Dios quiere con nosotros, el mundo no las conoce. Por eso hasta se extraña, ¿no? O sea, ¿por qué estás tan metido en eso y por qué te involucras tanto? Pues porque estoy madurando. De hecho, estoy bien, ¿no? Dicen, ¿te lavaron el cerebro? No, me lavaron completito. Gracias a Dios, ¿eh? Me lavaron completito por la gracia de Dios. Y luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es esto? Quiere decir que lo que es espiritual, revelado por Dios, yo tengo que acomodarlo. O sea, tengo que crecer en eso, esforzarme, no forzar las cosas de Dios, porque Dios tiene una autoridad y eso es espiritual. Sin embargo, en el mundo hay cosas que parecen espirituales, pero no son. ¿Sabe usted que hay creyentes místicos? No luchador, que les gusta varias aquí, ¿no? ¿Les sigue gustando o ya no les gusta? Yo no veo luchas jamás, pero bueno. Místico. Antes era el santo, ¿no? Antes, de mi generación. Bueno, ustedes son muy jóvenes. Bueno, místico es como espiritual. Ve que hace así, ¿no? Bueno, fingen cosas que no son. Y entonces cuando nosotros hay cosas que no son espirituales, pero que pretendemos que sean, nos hacemos místicos. ¿Usted cree que es místico no ir nunca a una reunión del mundo? Pues no, es místico porque tengo que estar ahí. Jesús fue a las bodas de Caná, ¿no? O sea, hubo problema ahí. O sea, no es que voy a andar siempre en el mundo, pero hay gente que se ofende con eso. O en un lugar donde hay religiones o cosas. Ay, no, esto me enferma, hermano. No nos enferma nada. Tenemos que estar en las cosas de Dios. Hace tiempo platicábamos con un médico que de una iglesia muy grande le dijeron de cosas satánicas, ¿no? Y él dijo, estas cosas satánicas te las quiero dar a ti, ¿te las llevas? Dijo, sí, pero voy a mandar a alguien que venga por ellas. No quiso ni tocarlas. Literalmente, ay, esto es del diablo. Hermano, ¿nos puede pasar algo por agarrar un libro, la Biblia satánica? ¿Se nos mete un demonio? Porque leo No. O sea, eso no es espiritual. De hecho, no tengo que buscarlo. Pero cuando llega algo así, bueno, pues lo voy a tirar, ¿no? A ver a dónde lo llevo, qué hago con eso. Pero hay personas que tienen mucho ese misticismo, ¿no? De que, no, es que esto tiene demonios. Tampoco los demonios están en las cosas. Los demonios andan en los lugares, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que corregir. Pero hay personas que no somos espirituales y nos hacemos místicos. Algo que no es realmente espiritual, yo siento que sí, y me gusta que sea espiritual, pero no es bíblico. Entonces tengo que superar ese misticismo porque todos tenemos una tendencia a lo que es místico, ¿no? Luego dice, las cosas las da el Espíritu de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. Si Él inspiró la palabra, dirige a la iglesia, nos va dirigiendo las cosas y revelamos, nos revela, ¿no? Leemos la palabra y nos revela. No tenemos ya revelación como los apóstoles que escribían, o Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas, pero sí vamos teniendo una iluminación. Y la iluminación es, yo voy entendiendo las cosas de Dios. Mira, ya le entendí esto. Porque ahí está el Espíritu Santo y nos está iluminando. Es muy lindo que nos ilumine, pero no que nos elimine, ¿verdad? Entonces, que nos ilumine. Y la cuestión es ahí que, bueno, si algo me da el Espíritu Santo, yo voy a ver cómo lo puedo manejar. Voy a manejarlo en las cosas de Dios. Luego tenemos colaboradores de Dios, capítulo 3. Pablo les habló como a carnales, les dio a beber leche, había entre ellos celos, contiendas y divisiones. Decían ser de Pablo o Apolos, son servidores. El crecimiento lo ha dado Dios, no es algo del que planta o el que riega, son una misma cosa. Somos colaboradores de Dios y los corintios son labranza y edificio de Dios. Dios como un perito arquitecto y otro edifica. Otra persona edifica, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Esto es la habilidad. Hermanos, en la iglesia todo lo hace Dios. Lo determina, lo predetermina en su palabra, pero nosotros tenemos cosas que hacer. ¿Y qué somos? Somos colaboradores. Por eso dice Pablo, ya no estén nada más buscando a Pedro o a Pablo, a Apolos o a Cefas, busquen a Cristo. Porque es muy importante que veamos que en las cosas de Dios, la persona que Dios pone ahí en la iglesia tiene dones. No menospreciemos a nadie, ¿no? Otra vez hay quienes nunca van a una clase, pues si no está el maestro que les gusta. Dicen, no vino el maestro fulano, hoy no voy. Se andan por ahí paseando para acá y para allá. A la hora de clases debían estar por lo menos oyendo, ¿no? Es que no está el hermano fulano, no vino la hermana. Ok, hermano, no vino, pero está Cristo. Y a veces esta persona que no conozco mucho o no me parece muy favorecida, Dios la usa. Dios le da bendición y a mí también. Por eso decimos, es muy importante que nosotros no seamos carnales. Realmente predique quien predique, enseñe quien enseñe. Yo estoy ahí porque es la obra de Dios. Y la obra de Dios tiene que hacerse, ¿no? Y si somos colaboradores de Dios, o sea, Dios es el dueño de la iglesia y nosotros somos colaboradores de Él.
que colaboradores de mucho honor, ¿no? Colaborar con Dios es un alto honor. Pero todos nosotros lo tenemos. Así en los dones que usted tiene, en los talentos que tiene, los ministerios que tiene, es un colaborador de Dios, porque lo está haciendo para la gloria de Dios, ¿no? Luego dice que algo como una metáfora de la iglesia. Dice, la iglesia es como un edificio donde uno, que es un perito arquitecto, pone el fundamento. De hecho, Pablo dice, yo puse el fundamento. ¿Por qué? Porque él predicó en Corinto. Él los ganó para Cristo, ¿no? O sea, sí fue como un perito arquitecto que puso el cimiento. Pero otros están sobre edificando. Y sin embargo, cada uno sigue edificando porque la obra no termina. Tenemos que terminar la obra de Dios hasta que Dios nos llame a su presencia. Entonces tenemos que hacer la obra de Dios como Él quiere, y es muy importante que nosotros veamos esto. Somos labranza de Dios, o sea, un campo sembrado por Dios. La iglesia es un campo, según esto, ¿no? La iglesia es una labranza, y a veces la labranza no la hace una persona. Hay algunos que preparan la tierra, otros que ponen la semilla, otros que van regando, van cosechando. Hay muchas personas y la labor es la misma, lograr alimentos en este caso, ¿no? Entonces, en las cosas de Dios, hermano, somos colaboradores de Dios en la labranza que es la iglesia. Por eso es muy importante que sigamos en el ministerio que tenemos. Y luego tiene Pablo la descripción del ministerio de los apóstoles, capítulo 4. Los apóstoles, hermano, son siervos de Dios, llamados por Dios para edificar a la iglesia. La palabra apóstolos, ¿se acuerda? Quiere decir enviado. Nada más. Porque hay por ahí un grupo que se llama Movimiento Apostólico y Profético, que pretenden como que tienen una autoridad superior. Que no es un apóstol, tienes lo que él te diga. Es un apóstol, un profeta, y lo que ellos digan, no le puedes cuestionar. Y hermano, ahí se generan muchos problemas. Porque realmente quienes predicamos o enseñamos, sí nos pueden cuestionar. Cuando algo que dijimos no está bien interpretado, no es correcto, y nos muestran con la palabra de Dios, hermano, no hay que ofenderse. Realmente me están corrigiendo porque no vi ese texto, o no me preparé como debía prepararme, y alguien me dice algo de la palabra, y ahí estamos siendo labranza de Dios. Es importantísimo, ¿no? Entonces, el apóstol en ese tiempo decía, nosotros sufrimos hambre, persecución, sufrimos hostigamiento, golpes, eso es un apóstol. Pero estos del grupo apostólico el día de hoy son como millonarios, ¿no? Quieren viajar en 5 estrellas siempre, pretenden muchas cosas, y la iglesia está como colaborando con eso. Por eso decimos, no, ya el apóstol no es en ese sentido. De hecho, nunca fue. Fue como un servidor de Dios, enviados por Dios para predicar. Pablo y Bernabé, Hechos 13, los primeros apóstoles. Dice ahí que en la iglesia de Antioquía había maestros y profetas, dice así. Y luego dice, y orando al Señor, el Espíritu les dijo, aparten a Pablo y Bernabé a la obra que los voy a llamar. O sea, ya él había elegido, ¿quién? El Espíritu Santo. Oraban y oraban, ellos estaban ahí en oración, y luego oraron por ellos todavía más, y siguieron orando, y luego los mandaron. Y les dijeron, ustedes van a ir a predicar donde Dios les mande. Y ahí estamos en Hechos 14, donde empieza el primer viaje misionero. Entonces, los apóstoles son enviados a predicar el Evangelio. Incluso el día de hoy, ¿no? ¿A quiénes estamos enviando? A personas que predican el Evangelio. No nada más en nuestra comunidad, en otras comunidades, en otros idiomas. Entonces tienen la carga de predicar y van y predican. Y no está tan fácil. Esos son apóstoles de verdad. Y luego el modelo es que regresan a la iglesia y dan informes. ¿Por qué quienes no dan informes de nada? Y ahí tenemos problemas, ¿no? Porque entonces no hay como un autoritarismo. Dios y yo lo manejamos. Nadie tiene que cuestionarme. No, hermano, Dios nos puede en cualquier momento llamar a cuentas de lo que sea. Y si me llaman a cuentas, tengo que entregar cuentas. En ese momento, ¿no? El ministerio o una falla en el ministerio, ser corregidos, ¿no? Eso es importante. Pero hoy día tenemos como ese enfoque muy distorsionado de que los apóstoles tienen así como esa, superautoridad que no está dada por Dios. Dice aquí entonces, el apóstol es enviado, y dice Pablo, el ministerio es que las naciones conozcan a Cristo. Y sabe que no es igual predicar en mi idioma y en mi cultura que predicar en otro idioma y en otra cultura. No es igual. Es totalmente distinto, porque es una forma diferente de pensar, ¿no? De hecho, decimos, los apóstoles tardan hasta 5 años en traducir un idioma. Cuando los idiomas no están por escrito, pues se tardan, porque es del día con día, ¿no? Palabra, qué significa cada palabra y cosas así. Y tardan un tiempo, hasta que empieza a haber convertidos. Y en la iglesia no. Todos llegamos hablando español. ¿Alguno habla náhuatl aquí? El náhuatl estará re bien, ¿eh? Es nuestro idioma original, ¿no? No, el que usted quiera. Llegamos casi todos en español. Ya estábamos muy castellanizados, ¿no? No hizo falta que nos tradujeran, la Biblia ya estaba ahí, o sea, está muy bien. Y gracias a Dios por eso. Pero ir a un lugar donde no conocen de Dios, hermano, es muy complicado. Entonces los apóstoles no son gente inapelable,
No son gente millonaria, no son gente a la que no se le cuestiona, son gente que sirve a Dios en la iglesia. Y cuando regresan y entregan reportes. ¿Qué hacía Pablo, se acuerdan? Pablo con Bernabé entregaban reportes. Sí, iban a Antioquía y dieron informe, así dice, de sus actividades. Incluso cuando los judíos no estaban de acuerdo y cuestionaban a Pablo, Pablo les decía, es que Dios se manifestó. El Espíritu Santo llenó a los gentiles en la casa de Cornelio, ¿no? Y fue Pedro, ¿se acuerda? O sea, uno de los más judaizantes. Ahí Dios rompió el esquema de mucho judío. Y dice, bueno, ahora si no son judíos, pues que sean cristianos, ¿no? Y no era igual hablar con puros judíos que hablar con gentiles, porque son diferentes, ¿no? No sé, esquemas de idioma, de culto, de la alabanza, ¿no? No sé usted cómo, imagínese cómo cantan los hermanos africanos, ¿no? ¿Sabe que cantan muy lindo? No, es que no tiene nada que ver. Entonces, ni los instrumentos, ¿no? Hay otros instrumentos y otras voces, pero así cantan. Entonces yo no voy, te voy a enseñar a la mexicana, ¿no? Eso ya no hay que hacerlo, nada a la mexicana. Ni el arroz nos queda luego a la mexicana, ¿no? Entonces voy a predicar como donde Dios me ponga. Entonces, el misionero tiene ese reto de adaptarse a la cultura y al idioma, y no es fácil. Y a veces tarda mucho tiempo y hay que seguirles apoyando, ¿no? Y a veces la iglesia local como que no ve la obra. Dice, no, pues es que es bien fácil, nada más tienes que juntar a la gente. A ver, júntela. Desde cero, pues no está fácil, ¿eh? Nunca está fácil. Entonces, la obra de los misioneros es muy importante. Luego tenemos un caso de inmoralidad juzgado. Hechos, 1 Corintios 5. Dice ahí, hermanos, hay un problema con ustedes. Se están quejando mucho de que son de Pablo y de Apolos y de Cefas y de Cristo. Pero hay un hombre que tiene relaciones sexuales con su madrastra. Así dice, ¿no? Porque dice, tiene como mujer a la esposa de su papá. O sea, no era su mamá, era la esposa de su papá. Y ustedes, sabiendo lo que está pasando, no hacen nada. Hermano, la cuestión sexual es de mucho cuidado. Porque hay mucho libertinaje en todos lugares, ¿no? Recuerden, la vida sexual es una bendición dada por Dios para el matrimonio, en un tiempo específico, y bueno, es única la relación. Pero en el mundo no. Se ve el adulterio como una diversión. Y entonces dice aquí, si ustedes saben que este hombre tiene este pecado y no lo han detenido, entonces, hermano, cuidado con los pecados de todo tipo. Incluso en la iglesia, cuando hay algún pecado, tenemos que detener a la persona para que se arrepienta. Esto se llama disciplina. Recuerda aquí, Pablo dice, por favor, reprendan a esta persona perversa hasta que se arrepienta. Pero mientras no se arrepiente, no lo pongan a ser parte de la iglesia. Porque pasa en muchos sectores religiosos que no importa la vida sexual de las personas, ¿no? Pueden tener mujeres, pueden ser homosexuales, lo que sea, y están en un grupo religioso. Entonces decimos, es que no se puede. En Cristo no se puede. O estamos en santidad o no estamos. Y era muy importante entonces juzgar ese caso de inmoralidad, dice Pablo, hasta que se arrepienta, por favor, pongan en él toda la autoridad. Por eso decimos, cuando hay un pecado en la iglesia, tenemos que disciplinar. Que no es venganza ni es autoritarismo, es como corregimos a una persona si se quiere arrepentir. La idea es que la persona pues considere el pecado y se arrepienta. No es de ninguna manera ni exhibirla ni nada de eso, pero hay muchos lugares donde se prefiere no meter con eso. Si hay una cuestión económica o sexual o familiar, lo dejamos pasar. Yo no meto en problemas, yo predico la palabra. Sí predico, pero tengo que corregir a las personas que están en las cosas mal delante de Dios. Luego tenemos juicios delante de los incrédulos. 1 Corintios 6, del 1 al 11. ¿Usted cree que un cristiano puede ir a un juzgado y demandar? ¿O nada más hablamos por la gente? Hay que ir, pero hay que ir con verdad. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, si alguien me defraudó, tengo algo legal que tratar, voy y demando. Pero lo que es correcto y lo que es justo se puede hacer, porque hay una cuestión de injusticia, ¿no? Claro que en el mundo sabe que la justicia es tremenda, sin embargo hay que hacer esas cosas. Pero lo que no está correcto es que entre hermanos de la iglesia, con problemas de ese tipo, iban con los incrédulos y no los arreglaban. ¿Habrá gente en la iglesia que no paga lo que debe? Ay, hermano, da pena, ¿no? Pero sucede. Sin embargo, bueno, hay otro tipo de cosas, ¿no? Errores y situaciones de conducta, cosas que no están bien, y a veces tenemos que arreglarlas. ¿Cómo las arreglamos? Hablando con las personas. Por eso siempre decimos, hay que hablar con las dos partes. Porque quienes hablan con una parte dicen, ya me dijo la hermana, falta que me diga la otra. Porque siempre cada quien dice su versión, ¿no? Lo que a mí me conviene, lo que yo creo que pasó, y luego a veces la otra persona tiene otro punto de vista totalmente distinto.
Entonces aquí, bueno, no está correcto que teniendo gente espiritual y cristiana no juzguen las cosas. Por eso decimos, si hay alguna situación de desacuerdo, pleito, cualquier situación que no está bien, la podemos enfrentar. Y de hecho hay que enfrentarla, y una cosa importante, la enfrentamos con la palabra de Dios y sin favoritismos. Porque quienes piensan que tenemos favoritismo, ¿no? Yo sé que al hermano fulano no se le dice nada. Y bueno, ¿y quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo que hay alguien aquí intocable? Nadie es intocable, nadie. Todos, si hacemos algo, nos pueden juzgar. De hecho, va a haber juicio, ¿no? Va a haber análisis de la situación. Si hay disciplina, pues también disciplina, ¿no? Pero dice Pablo, por eso no está correcto que ustedes vayan con los incrédulos y presenten problemas que podrían arreglar entre ustedes. Por eso decimos, si hay alguna situación aquí, hay que arreglar, de cualquier tipo. Desacuerdos, cuestiones que no nos gustaron, algo que no estuvo bien, bueno, hay que arreglarlo. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero dice Pablo, ustedes lo que están haciendo es ir con el incrédulo y le están dando un mal testimonio. Porque imagínense un juez, ¿no? Abogados no creyentes, y hay el pleito entre cristianos, ¿no? Te maldigo en el nombre de Cristo. Pues, ¿cómo? O sea, no, Dios te maldiga. Señor, llévatelo, te lo mando. Pues tampoco, ¿verdad? No sé, hay quienes son ocurrentes algunos, ¿no? Entonces, no tengan Dios delante de los incrédulos. Otra cosa importante, el tema 11, es glorificar a Dios en vuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Fíjense que hay muchas personas muy basadas en el Antiguo Testamento. Muchas personas que hablan del templo como si fuéramos judíos, ¿no? Y el templo, ahí se manifiesta Dios y la obra de Dios. Eso está muy del Antiguo Testamento. Hoy día el templo es una instalación, ¿no? De hecho, la iglesia no es el templo, ¿se acuerdan? Dicen, voy a la iglesia, no, voy al templo. Donde está la iglesia. Este lugar, instalación que nos puede gustar o no, es para servicio, pero no es la iglesia. La iglesia somos las personas, tampoco las autoridades. Dicen, los pastores para arriba son la iglesia, no, eso es de otro grupo religioso, ¿no? Aquí es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y una cosa importante es que nosotros como iglesia, cada uno tenemos un cuerpo en el cual hay que glorificar a Dios. O sea, sí, el lugar de reunión es muy lindo, nos edifica y todo, pero donde Dios se manifiesta es mi cuerpo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso aquí, ustedes tienen un cuerpo en el cual Dios tiene que glorificarse. O sea, alaben en su cuerpo. Adoren en su cuerpo, bendigan a Dios en su cuerpo, que su cuerpo está usado para las cosas de Dios. Porque así como antes usábamos el cuerpo para lo malo, lo mundano, lo que no edifica, ahora nuestro cuerpo lo dedicamos a Dios. Por eso Pablo, glorifiquen a Dios con su cuerpo. El templo sigue siendo importante y está lindo, pero lo importante es nuestro cuerpo. Porque incluso habrá gentes que tengan el enfoque de las instalaciones, se les da mucha atención y no está mal, pero no cuidan su cuerpo. ¿Cuántas personas no se toman la medicina, no? Ya se tomó su medicina de hoy, hermano, no se la ha tomado. Alguna cuestión que tenemos, no cuidamos el cuerpo, ¿no? Hasta que nos desmayamos, ¿no? Entonces decimos, bueno, si mi cuerpo está mal, tengo que ir a los médicos, ¿de acuerdo? Y mi cuerpo, la higiene, el cuidado, la alimentación es parte de... Y hay muchas personas que en su cuerpo no están haciéndole la gloria a Dios, sino que más bien hay muchos problemas con nuestros cuerpos, ¿no? Luego tenemos problemas del matrimonio, 7 del 1 al 40. Dice, bueno le fue al hombre no tocar mujer. Cada uno tenga a su mujer, cumplan el deber conyugal. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, y no negarse el uno al otro. Lo dijo Pablo por concesión. Cada uno tiene su propio don de Dios. Los solteros y las viudas podrán quedarse así. Pueden casarse y los casados no se separen. Es posible la reconciliación. Luego dice, el casado con una inconversa podía permanecer con ella, y la mujer creyente puede permanecer con su esposo inconverso. La esposa cristiana puede evangelizar a su esposo y ganarlo para Cristo. Dice luego, si el cónyuge inconverso quiere separarse, los creyentes no tienen que pueden aceptar esa decisión. Los creyentes pueden evangelizar a sus cónyuges. Esto de bueno le fue a no tocar mujer, habla Pablo como de que en el matrimonio hay problemas. ¿Cierto o falso? Siempre hay problemas. Dios nos da su gracia, aprendemos y crecemos. De hecho, es la relación más intensa, ¿no? Donde tenemos que aprender a crecer los dos. No es de que uno crezca y el otro no. Y a veces la persona que menos quiere crecer es la otra, ¿no? Y ahí tenemos problemas. Por eso dice Pablo, bueno, si hay problemas en matrimonio, pero es una bendición casarse. Sin embargo, si alguien quiere estar soltero, como yo decía Pablo, se puede quedar soltero. ¿Qué pasa con los que están solos? Es una decisión. Si quieren quedarse solos, pero la gran mayoría de nosotros preferimos casarnos. La gran mayoría de nosotros estamos en el enfoque de que el matrimonio es una bendición y con todo el compromiso que tiene podemos crecer espiritualmente. Sin embargo, si alguien no se quiere casar, pues lo dejamos. Decía ahí Pablo, bueno, no tienen que estarle diciendo que se case.
Y en ese tiempo incluso que los papás decidían si se casaban los hijos o no, dice Pablo, si alguno quiere dejar a su hija sin casarse, está bien, pero si la hija quiere casarse, pues que se case. O sea, el matrimonio es una apertura y una bendición, pero dice luego hay algunos problemas que les quisiera evitar. Sin embargo, es muy bueno que nosotros entendamos todo esto para que la dinámica del matrimonio no sea de pelea, no sea de estar ahí batallando, sino que sea la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Y una cosa importante, en el matrimonio tenemos que cambiar los dos, porque a veces decimos que cambie el hombre, que cambie la mujer, pues si no cambian los dos no funciona. Porque siempre es cosa de dos, ¿no? Los dos tienen que funcionar en ese sentido. Y luego dice, bueno, si las mujeres creyentes tienen un esposo que no quiere vivir con ellas, sigue sucediendo, ¿no? Que el inconverso no quiere vivir con la mujer cristiana, dice, pues se puede separar. O sea, el divorcio y separación está permitido por la palabra de Dios. En esa circunstancia, el hombre o la mujer inconverso no quiere seguir el matrimonio, se pueden divorciar. Porque había ese tipo de problemas, ¿no? Que los creyentes pensamos diferente. Tenemos una mente diferente y el incrédulo pues piensa como el mundano, piensa como no creyente, entonces hay problemas en ese tipo de cosas. Por eso dice, pero bueno, si hay problemas, el creyente puede ganar para Cristo. El hombre o la mujer puede ganar para Cristo, el esposo o la esposa. Pero si el esposo o la esposa no quiere seguir, pues lo puede dejar que se vaya. Porque no es correcto tener ese pleito, esa situación tan complicada, donde a veces tenemos muchas situaciones difíciles de manejar. Qué bueno que los matrimonios funcionemos, y hay que orar y buscar de Dios. No es fácil, pero sí se tiene que hacer de una manera, pues, digamos, constante. El hombre y la mujer tenemos que ser constantes en las cosas de Dios. Pero si el inconverso no quiere seguir, pues entonces no tiene el creyente por qué estar insistiendo en que un incrédulo que ya no quiere la relación, que ya incluso está pues, buscando el divorcio o cosas así, lo llegue a buscar. No es bonito. Sin embargo, si pasa, hermano, hay que respetar esa decisión. Por eso es importante que los dos estemos en las cosas de Dios. Si estando los dos a veces no funciona muy bien, imagínense si uno de los dos no es creyente, o sea, está peor. Realmente los dos tenemos que estar consagrados en las cosas de Dios. Y el último tema de Hechos 8, 1 al 13, es lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué era esto? Usted recuerda, en nuestro contexto cultural hay muchos ídolos, pero no son los de ese tiempo. En el tiempo de Pablo eran los ídolos griegos, que luego los romanos les cambian el nombre y tienen sus ídolos. Dicen, bueno, este sacrificio es para Zeus, ¿no? O para Afrodita, o para cualquiera de ellos, Apolo. Bueno, hacían el sacrificio a su Dios para que su Dios le diera prosperidad. Y luego algunos creyentes ya no querían comprar de esa comida porque fue sacrificada a un ídolo. No es nuestro contexto, ¿no? Pero es muy importante que veamos esto. ¿Por qué un alimento nos va a contaminar si alguien inconverso lo consagró, lo dedicó y no tenemos nada que ver con eso? Aquí nos pasa mucho el Día de Muertos, ¿no? Cuando todo el mundo hace ofrendas para los muertos y dicen, bueno, te invito a comer. Y no, me niego porque fue dado a los demonios. Mire, cuando usted tenga hambre, va a ver si se come eso o no se lo come. Porque realmente tenemos alguna necesidad, ¿no? Puedo orar. El que ora, el alimento es limpio por la gracia de Dios. Pero en ese momento había muchas personas muy radicales que ya no querían comprar o vender porque se sacrificaba a los ídolos. Entonces, Pablo, por cuestión de conciencia no preguntes. Si alguien hizo un sacrificio de carne o alimentos, de lo que sea, tú cómpralo, ora por tus alimentos y estás limpiando el alimento con tu oración. Pero si la gente tiene ese pues como prejuicio, tenemos un problema allí. Muy fuerte, ¿no? Porque sí hay muchas personas que tienen ese problema de las cuestiones que se sacrifican a los ídolos. Imagínense en nuestro medio, ¿no? ¿En cuántos pueblos se le dedican a sus divinidades la comida? La bebida y todo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues voy y como con ellos, ¿no? Nada más oro a Dios y ya, pero hay personas que no quieren nada de eso. Luego dice, pero bueno, nada más aquí la clave es, limítate por amor. O sea, a lo mejor yo no tengo problema con comer un alimento, pero si mi hermano que es más débil que yo va a sentirse ofendido, ¿qué hago? Pues ya no como. Porque dice Pablo ahí, es más importante el alma de tu hermano que tus alimentos. Porque hay gente que le entra a todo, bebe todo, come todo, y no me importa. Estoy libre en Cristo, pues sí, pero si hay alguien que le estorba, hermano, hay que limitarse. ¿Por qué? Porque el débil va apenas creciendo. Recuerda, usted ya no es débil en la fe, o ya es maduro, no le afecta, pero a aquel sí. Entonces es muy importante que yo no dé rienda suelta ni a mis comidas y bebidas, porque entonces la persona que apenas empieza se debilita. De hecho, puede serle hasta tropiezo a ellos, ¿no? Hay mucha gente que los alimentos son un tropiezo para muchas personas. Entonces tenemos que decir, bueno, las cosas que yo voy a comer,
oro por ello, busco comer bien y las cosas de Dios, pero si no puedo tener el control de las cosas, pues no tengo por qué ofenderme. Pero si hay un hermano que se ofende con eso, dejo de comer para que mi hermano no se sienta como pues afectado por el libertinaje que yo puedo tener. Entonces la clave ahí es limitarse por amor. O sea, no es porque a mí me afecte, pero si le afecta a otro, entonces yo dejo de comer o hacer algo para que mi hermano no se vea afectado. Pues terminamos, hermanos, nuestra hora 4 de epístolas paulinas. Gracias a todos por su atención.